Aunque el hombre siempre ha fantaseado con ello, en los años 70 se organizó un simposio en Estados Unidos que durante 10 semanas debatió sobre cómo serían los asentamientos espaciales del futuro. En aquel entonces el resultado fueron 3 tipos distintos de hábitat. Desde entonces ha llovido mucho y no han dejado de sucederse las ideas y las iniciativas para imaginar cómo serán los primeros asentamientos humanos en el espacio. ¿Será posible replicar nuestra vida en la Tierra en otros planetas? ¿Cómo serán las primeras colonias espaciales? Y, sobre todo, ¿tendremos asegurado nuestro bienestar o supondrá renunciar a todo lo que nos hace estar cómodos aquí en la Tierra? En este episodio hablamos de arquitectura espacial. Yo soy Raquel Aullón y estás escuchando El Abrigo, un podcast de Giveyer Home Experience. Bienvenidos a El Abrigo, hoy con Basilio Paredes. En 2002, un simposio centrado en la arquitectura espacial en Houston, Estados Unidos, dio lugar a una primera definición. La arquitectura espacial es la teoría y la práctica en el diseño y construcción de ambientes habitados en el espacio exterior. Para explicarnos cómo serán esas construcciones y cómo podremos los seres humanos adaptarnos a ese entorno, tenemos hoy con nosotros al arquitecto Basilio Paredes, quien, aparte de diseñar mucho para la Tierra, lo ha hecho también para el espacio. Basilio, bienvenido al Abrigo. Muchas gracias por invitarme. Hablamos de arquitectura espacial y todavía nos parece algo muy lejano, casi de ciencia ficción, pero la realidad es que ya hay construcciones como la Estación Espacial Internacional que son hábitats en el espacio exterior para humanos. Sí, hay estaciones espaciales prácticamente desde que empezó la carrera espacial. En cuanto se pusieron módulos en órbita, empezaron a aparecer los primeros laboratorios espaciales. Lo que pasa con esos primeros módulos y con la Estación Espacial Internacional es que con la forma que tienen, no tienen gravedad, no pueden generar gravedad artificial. Entonces eso evita que se pueda desarrollar con normalidad la vida dentro de estas mismas estaciones. Lo que ocurre es que para generar gravedad, la única forma que conocemos actualmente es con la inercia, igual que cuando mueves la rueda de una bicicleta, tiende a irse hacia los extremos, pues la forma de generar gravedad en una hipotética estación espacial sería la misma, crear una rueda gigante y hacerla girar. El radio mínimo creo que eran 300 metros, una cosa así, para poder generar una gravedad equivalente a la de la Tierra, con una aceleración que razonablemente la estructura aguantara en condiciones. Claro, escuchamos todo esto, nos parece, al menos a mí desde luego, muy, muy complejo de llevar a cabo y además, cuando pensamos en este tipo de construcciones, se nos vienen a la mente ingenieros haciendo cálculos y mapas para llevarlas a cabo, pero no arquitectos. ¿Cuándo entran los arquitectos en escena para este tipo de construcciones en el espacio exterior? Lo que ocurre es que normalmente los arquitectos son los últimos en entrar. Ya se hicieron bocetos cuando fue la carrera espacial en los años 60, fue el boom de todo esto, ya se hicieron muchos bocetos, se hizo mucha investigación teórica sobre cómo sería un hábitat en el espacio, pero ahí se quedó, porque en los años 60 y hoy en día seguimos a pues probablemente cientos de años de que tengamos la capacidad tecnológica de crear algo tan grande en el espacio, porque son millones de toneladas de material que hay que construir y ensamblar en el espacio. Además, la fuente de energía de esa estación, simplemente con los paneles solares no sería suficiente. Haría falta dominar la fusión nuclear para generar suficiente energía para poder mantener un sistema tan grande en el espacio. Es decir, que a pesar de que se ha fantaseado mucho y se han dado muchas fechas, ¿no? 2000, no sé qué, 2000, fechas que no me atrevo a pronunciar en voz alta, pero que incluso yo veo demasiado cercanas. Esas fechas son periodísticas, eso no es viable, no es viable. Eso es, no tenemos esa tecnología todavía, ¿no? Como bien nos estás diciendo. No, en todo caso, se podría llegar a algo parecido a la gravedad, a un nivel como la gravedad de la Luna, ensamblando módulos lanzados con cohetes como los de SpaceX
y ensamblándolos en forma de una rueda, conectando los impulsores para generar la inercia. No se alcanzaría un G de gravedad, pero con un nivel bajo de gravedad sí que se podría trabajar más cómodamente en órbita y se reducirían los problemas de osteoporosis que tienen los astronautas cuando vuelven después de misiones largas. Claro, después hablaremos de todo eso, también de qué vamos a necesitar en el futuro para poder tener el mismo bienestar, al menos, que tenemos aquí en la Tierra. Me gustaría que nos contases antes un poco, Basilio, sobre tu experiencia, porque tú has participado y has sido premiado en varios certámenes internacionales por tus proyectos de ciudades espaciales. Lo primero que te quiero preguntar es ¿en qué contexto se plantea un arquitecto planificar estos proyectos? Es decir, ¿cuál es el marco en el que un día tú dices voy a proyectar una vivienda, voy a proyectar una estación fuera de nuestro planeta? ¿Cómo se te ocurre esto? A mí siempre me ha gustado la ciencia ficción y el tema de la exploración espacial, porque desde hace décadas se es consciente de que los recursos naturales son finitos. Se habla de las limitaciones del planeta para seguir expandiendo nuestra economía, pero es que nuestra civilización depende de que nuestra economía crezca de forma infinita. Si la economía no crece de forma infinita, no se incorpora más gente a la clase media. Y si no se incorpora más gente a la clase media, el sistema acaba colapsando. Entonces, en el espacio, en lo que es el sistema solar y en el resto de la galaxia, hay recursos naturales que, aunque no son infinitos, a nivel humano son literalmente infinitos. Daría para explotar recursos naturales cientos de millones de años. Entonces es un paso lógico. El asunto está en que tengamos la capacidad de llegar a ese nivel antes de colapsar nosotros. Si eso se diera, ya sería coser y cantar, porque es que hay recursos para seguir creciendo de forma indefinida millones de años. Antes de entrar en detalles, Basilio, te quiero preguntar qué ha de tener en cuenta un arquitecto a la hora de diseñar una construcción espacial. ¿Cuáles son los principales problemas o retos que hay que tener en cuenta? Porque yo pienso, por ejemplo, en la temperatura, el acceso a la luz, el oxígeno, pero imagino que hay muchos más. Nos hablabas hace un momento de la osteoporosis, por ejemplo. El principal problema del espacio es que es radiactivo. En el espacio, si no hay un campo magnético que te proteja, acabarás muriendo de cáncer. Entonces eso es lo primero. Una estación espacial tiene que tener un campo magnético de una forma equivalente a la que tiene la Tierra, que desvíe las radiaciones que vienen del Sol y más raramente de otras estrellas que te destrozarían por dentro. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional no se ven afectados del todo porque sí que sufren radiación, pero no se ven afectados del todo porque están dentro del campo magnético de la Tierra. O sea, la Estación Espacial Internacional no está tan lejos. Pero si queremos, por ejemplo, el último concurso que hice, que era una estación minera en Ceres, que es un planetoide que está entre Júpiter y Saturno, creo. Está en el campo en el cinturón de asteroides. Pues a eso, una estación ahí se vería azotada por radiación. ¿Qué pasa? Que como necesitamos generar gravedad artificial, lo hacemos con una rueda, que es la figura geométrica se llama toroide, es un toroide. Ese toroide lo tiene fácil para generar un campo magnético, porque si te fijas dentro de un motor eléctrico, lo que tiene es un toroide hecho con imanes. Entonces, esa rueda gigante no solo sería para que en la cara interna de la rueda la gente pudiera andar por la gravedad, sino que habría unos cables eléctricos que rodearían el toroide y generarían un campo magnético capaz de proteger a la gente que viviera dentro de la radiación. Ahí volvemos a lo mismo. Hacen falta cantidades de electricidad. Pues a lo mejor para la estación que diseñé, a lo mejor hace falta la misma potencia instalada que tiene España entera. Así que lo que tenemos ahora no nos vale lo que tenemos ahora. Todavía no hemos llegado al punto de que pueda ser realidad. Este proyecto del que nos estás hablando es Erebus, que es una ciudad espacial que además, como bien dices, aborda la posibilidad de establecer una colonia minera permanente en Ceres. ¿Por qué una colonia minera y por qué en Ceres? Muy sencillo. La colonia minera es muy importante porque lo que más importante que hay fuera de lo que es la Tierra
son los recursos naturales. En el cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter, no entre Júpiter y Saturno, Marte y Júpiter. Entre Marte y Júpiter, como Júpiter es tan grande y tiene tanta gravedad, ha evitado que en esa zona se genere un planeta, porque su gravedad al final destroza todo lo que va apareciendo por ahí. No hay un planeta, pero hay algo mucho más pequeño que tiene forma esférica, que es suficientemente grande, pero no se le considera un planeta, que es Ceres. Se llama planetoide. En Ceres hay muchísima agua. Es una corteza de agua congelada y luego tiene recursos naturales dentro, tiene minerales. Lo bueno que tiene Ceres es que está en una situación que puede hacer escala entre lo que es la Tierra y las lunas de Júpiter. En las lunas de Júpiter también hay muchísimos recursos naturales e incluso existe la posibilidad de establecer colonias, porque las lunas de Júpiter son muy interesantes porque están protegidas con el campo magnético de Júpiter del tema de la radiación y aparte son muchas y hay muchos recursos naturales en ellas. Entonces sería un buen punto para establecer colonias, que aunque estén lejos del Sol y no haya que hacer tengan que estar calefactadas, sí que en las que tienen atmósfera se podría mantener sin que estén presurizadas los hábitats, porque ya la presión de las propias lunas haría gran parte del trabajo. El objetivo de la misión del concurso que hice inicialmente era una primera misión de explotación de recursos naturales que luego se fuera relevando, porque claro, viajar desde la Tierra hasta Ceres no se hace en línea recta. Para viajar en el espacio no se puede viajar en línea recta. Tienes que describir continuamente círculos y curvas rodeando el Sol y rodeando otros cuerpos celestes. Por eso la misión de los trabajadores creo que eran varios años. Entonces, la idea es que fueran contratas de varios años, la gente se fuera por un contrato de 10 o de 15 años, saliera desde un puerto espacial aquí en la Tierra, fuera allí, como igual que va la gente ahora a un pozo petrolero en el Mar del Norte, va un tiempo allí, dentro de lo que es la estación minera, hay una ciudad en miniatura con ocio, con alojamiento, con servicios, con hospitales, con todo, con colegios, porque es que no te vas un montón de años. Bueno, igual colegios las primeras no, pero conforme se puede ir creciendo, se pueden ir añadiendo más módulos. Basilio, ¿cómo sería la distribución de estas distintas partes de la ciudad que nos estás contando? Al ser una rueda gigante, la distribución son cada sector de la rueda y la rueda te mueves mediante una línea de metro. Entonces te vas moviendo de un sector a otro. Un sector para viviendas, un sector para ocio, un sector de servicios públicos, un sector de trabajo, etcétera. Entonces te vas moviendo dentro de lo que es la línea de metro y aparte esa sectorización permite de que si hay un accidente se pueda compartimentar la zona dañada y no se dañe el resto de la rueda. Claro, porque imagino que la seguridad es uno de los temas más complicados, pero también más importantes a tener en cuenta. Claro, porque a esas distancias una cápsula de escape tampoco va a servir de mucho. Si tiene que haber ya una colonia con varias estaciones por allí para que una cápsula de escape significa que te puedan rescatar. Entonces es muy importante la propia seguridad de la propia nave. ¿Cuántas personas podrían llegar a vivir allí? Pues a ver, unos miles. Lo más lógico sería que no hacer unas estaciones gigantescas, sino hacer estaciones de un tamaño más intermedio, de a lo mejor 1 kilómetro de largo, una cosa así, y hacer muchas. Y entonces que fueran como una colonia de hormigas, y entonces se van posicionando esas estaciones. El proyecto que yo diseñé tenía un cañón Gauss que va con imanes y entonces lanza contenedores a otro cañón Gauss que estaría incrustado dentro de la corteza de Ceres, y entonces como en Ceres no hay casi gravedad, se puede entrar y salir de Ceres sin necesidad de impulsores, simplemente con la energía electromagnética del propio imán del cañón Gauss. Nos has contado que uno de los módulos que tú proyectaste era el destinado a las viviendas. ¿Cómo serían estas viviendas? Porque pensamos en viviendas y que tenemos la imagen, ¿no?, tradicional de nuestra vivienda aquí. Lo que vemos en películas de este tipo de estaciones, como la película esta de Elysium, es un poco irreal. O sea, no vas a construir eso y luego lo vas a llenar de piscinas y palmeritas y cosas. Harás una piscina, la zona de servicios públicos, el resto es como una ciudad.
es como una calle con unas viviendas en corredor, o si la estación puede ser más grande, como una ciudad al final, como con unas viviendas, unos bloques, y la gente viviría pues en apartamentos muy pequeños, tipo apartamentos de máximo 50 metros cuadrados, a lo loco, máximo, para una familia, pero sí la gente viviría en espacios pequeños. Cuando hablamos de este tipo de construcciones, imagino que hablamos todo el tiempo de una arquitectura que es interior. Estamos todo el tiempo, obviamente, dentro de esos cinturones. ¿Cómo se soluciona el exterior o cómo se proyecta que haya algo parecido a lo que aquí llamamos salir a la calle, teniendo en cuenta además los ciclos lumínicos, la iluminación? La estación está orientada hacia el interior y los ciclos lumínicos son indiferentes porque la luz que llegaría a Ceres sería como la luz de la luna. Entonces la iluminación sería artificial para mantener los ciclos circadianos y que hubiera una razonable cantidad de horas de luz y de oscuridad para que la gente pudiera trabajar en condiciones. Y al exterior lo que habría en esas ruedas gigantes son carriles para poder enganchar lanzaderas y que la lanzadera cuando llega a la estación tiene que coger el momento angular de la estación para que cuando se pare llegues porque la estación está rodando. Es como que te tienes que acoplar a una rueda de bicicleta que está girando. Entonces eso se soluciona con carriles magnéticos que enganchan, te acercas al carril y enganchan las lanzaderas ahí. Teniendo esto en cuenta, imagino que, claro, el diseño de esos interiores adquiere todavía más importancia para el bienestar de las personas, para que en un futuro, al final, estar en estas colonias sea lo más cómodo, tanto psicológica como físicamente, aún teniendo en cuenta, como bien dices, que podemos imaginar que al principio pues habrá pequeñitos grupos de trabajadores, de exploradores, pero aún así hay que garantizar o intentar garantizar lo máximo posible el bienestar psicológico y físico de estas personas. Sí, por eso, más que en nuestra sociedad, al final, nosotros, por las capacidades que tenemos, podemos crear casas grandes y que la gente que se lo pueda permitir pueda vivir, pero en un hábitat como este tendrán que acostumbrarse a que el ocio tenga que ser en zonas de ocio de la propia estación, porque a no ser que luego se crezca mucho y se consiga crear estaciones sobredimensionadas para la gente que vive en ellas, lo lógico inicialmente sería que las estaciones se diseñen en función de lo mínimo que necesitan las personas. Entonces, el ocio, por lo menos en las primeras fases de todo esto, sería en pues algunos módulos que habría gimnasio, piscina, habría algún jardín botánico para que hubieran plantas, porque en Ceres lo que aquí es algo normal y natural, allí será un lujo absoluto. Actualmente, ¿dónde se desarrollan estos proyectos y quién? Pensando en el futuro, ¿no? Imaginamos que ya se están proyectando a muchos niveles, también a niveles de organismos oficiales, instituciones. ¿Cualquier arquitecto puede hacerlos? ¿Hace falta colaborar con ingenieros? ¿Quién? ¿Dónde? No hace falta colaborar con ingenieros porque los estudios ya están hechos. O sea, todo esto ya se empezó a desarrollar en los años 60 y ya se llegó a las conclusiones de las dimensiones de la estación y de todo eso muy rápido, porque eso es lo más sencillo. Lo difícil no es eso. Lo difícil es generar la energía suficiente para poder trabajar y hacer esas cosas. Por eso la escala de Kardashev define el nivel de evolución de las sociedades en función de la energía que consumen, porque es que al final lo que define la evolución de una sociedad es la energía que es capaz de producir y consumir. ¿Podemos llevarnos al espacio cualquiera de los materiales que utilizamos habitualmente en una obra aquí en la Tierra o no todos nos sirven? No, el problema es que cuando fabricas algo en la Tierra y lo quieres poner en órbita, no lo tienes que diseñar solo para el espacio. Lo tienes que diseñar para soportar que lo monten en un cohete y lo aceleren a toda velocidad. Entonces, claro, para conquistar el espacio tiene que haber un astillero en órbita que fabrique estas naves. No se pueden fabricar pieza por pieza y mandarlas no se puede fabricar aquí y mandarlas al espacio. Lo ideal sería que hubiera un astillero para poder fabricar esas grandes estaciones. Si estuviésemos hablando, por ejemplo, de asentamientos ya en otros planetas, asentamientos en la Luna, ¿sería viable utilizar materiales propios de ese planeta, de esa estrella? Eso es clave.
sería viable y es lógico. Si es que el resto de los planetas del sistema solar tampoco tiene una composición muy distinta a la Tierra. Se pueden extraer casi todos los minerales que utilizamos y tampoco tendría sentido, porque hay un cinturón de asteroides llenos de asteroides que ya están refinados. Hay asteroides que son bloques de hierro y níquel, que solo que habría que captarlos y fundirlos y refinarlos. Basilio, ¿esta es una carrera en la que Estados Unidos va a la cabeza o hay arquitectos por todo el mundo y de todo el mundo trabajando en estos proyectos? No, de esto hay gente de todo el mundo. Sí. A ver, los fundamentos físicos ya están planteados y de vez en cuando se hacen concursos y la gente se presenta. Entonces, simplemente es considerar hechos los fundamentos físicos, que esa es la barrera que actualmente impide que esto se pueda dar, y es plantearte venga, ya, esto se puede hacer. ¿Cómo podríamos establecer una colonia de extracción y producción de mineral y de refinado de metal en Ceres? Pues al final serían un montón de navecitas que estarían allí. De hecho, que sean muchas naves en forma de enjambre le da un plus de seguridad, porque si ocurre un accidente en una, pueden huir a las otras. Si es una estación gigante, que es una ciudad, queda más Hollywood, queda más cinematográfico, pero si es una estación gigante y ocurre algo, no tienen dónde escapar. Porque el viaje tarda 3 o 4 años en llegar a la Tierra. ¿Alguna de tus propuestas contempla además, Basilio, aprovechar los restos de la actual Estación Espacial Internacional? Y este es un tema importante porque ya hay muchas voces que critican cómo estamos contaminando también en el espacio. Cuéntanos un poco cómo funcionaría esta propuesta de reciclaje que tú hiciste. Bueno, el concepto de contaminación es humano. O sea, el espacio está lleno de cosas y nosotros lo consideramos contaminación, pero si empiezan la sonda Voyager, si la encuentra otra civilización, no lo va a considerar basura, lo va a considerar una reliquia misteriosa de una civilización antigua. Actualmente no hay un sistema de reciclar las cosas que se mandan al espacio. También esas cosas pesan muy poco, porque están pensadas para que gasten la mínima energía posible y eso lo hacen pues pesando poco. Entonces, la solución que tienen es cambiarle la órbita a una órbita que acabe cayendo y se desintegren en la atmósfera, que es ahora mismo la mejor solución que hay, porque si se pierde el control de un objeto en una órbita baja y sigue girando, eso se convierte en una bala. Entonces, accidentalmente en una misión futura puede provocar un accidente. Tendrán que desarrollar un sistema de reciclaje, pero es complicado por el tema de que la materia que tienen los satélites es muy pequeña. Básicamente lo único que haría sería fundirlo, pero luego no sería capaz de producir muchas cosas esa estación de reciclaje de satélites. ¿Ves, Basilio, relación entre sostenibilidad y arquitectura espacial? Cuanto menos sostenibles somos aquí en la Tierra, más posibilidades tenemos de acabar allí. A ver, es que el concepto de sostenibilidad se ha usado mucho, porque yo me acuerdo cuando era pequeño que decían tantas fotos, no hagas tantas fotos, no sabes lo que contamina revelar una fotografía. Uh-huh. Ahora se producen miles de veces más fotos que en esa época. ¿Se contamina más? No. Se es más sostenible avanzando tecnológicamente. No es que no podamos crecer indefinidamente, es que podemos. Lo que pasa es que tiene que avanzar tecnológicamente. No se pueden utilizar recursos de forma ineficiente. Expandirse al espacio da acceso a una cantidad de recursos ilimitada. Hace casi 10 años, en 2015, la NASA puso en marcha un concurso para planificar hábitats espaciales impresos en 3D. Uh-huh. Y uno de los equipos ganadores proponía imprimir una especie de iglús de hielo. ¿Tú crees posible, Basilio, que cuando llegue el momento esos hábitats finalmente sean mucho menos sofisticados de lo que pensamos y volvamos a fórmulas, digamos, un poco más primitivas, o es inviable? Hay mucha sofisticación ahí. Esas impresiones 3D están para proteger lo que tiene debajo. Esos iglús uh-huh. Lo que hacen es que si cae un asteroide cerca o la misma radiación de la que hemos hablado antes, que lo pare. Luego debajo habrá
unos hábitats o con burbujas o con estructuras de tipo bóvedas de estas de Buckminster Fuller o de tipo Mecano. Todo eso estará debajo de esas estructuras que, por ejemplo, en la Luna, el regolito, que es el polvo que hay en la superficie, pues con un sistema de impresión 3D y un cementante se podrían crear bóvedas que protejan lo que hay debajo, pero esas bóvedas no son capaces de presurizarse, simplemente son unas estructuras macizas con muchos metros que protejan lo que hay debajo y que mantengan una temperatura constante. Pero aún así eso requiere bastante tecnología que hoy mismo no existe, porque hay que minar ese mineral, filtrarlo, crear un cementante adecuado y luego imprimirlo in situ. Claro, y mientras todo esto pasa o esperamos que vaya pasando, puesto que seguimos pendientes de la tecnología allá afuera en el espacio, aquí en la Tierra la arquitectura también va cambiando y en ocasiones, cuando pensamos en el futuro, imaginamos a veces esos escenarios tipo Blade Runner, donde todo es muy tecnológico y casi frío. ¿Cómo crees tú que serán las ciudades del futuro aquí en la Tierra? Pues a ver, yo tengo una visión de que las ciudades no, excepto las grandes megalópolis, que básicamente van a ser pues como lo que podemos ver un Londres, un Nueva York, que son enormes, y el resto del mundo pues más o menos como está, con casas con decoraciones distintas, con diseños un poco distintos. A lo mejor se sustituye, si se inventa otro sistema para fabricar baterías, totalmente la combustión térmica de motores por motores eléctricos. Depende, si con litio no es posible, con litio no hay litio suficiente para reemplazar todo el parque móvil actual y aumentarlo como se debería aumentar si queremos que nuestra sociedad siga desarrollándose. Pero a nivel de que vemos cada día, pues en el año 2100 será parecido a lo que hay. Basilio, ¿qué aconsejarías a los arquitectos que estén o que están interesados en esta disciplina, en la arquitectura espacial? ¿Por dónde deben empezar si les interesa este tema? Pues a ver, esto de la arquitectura espacial al final es un hobby, porque no es una salida profesional como tal. Tiene que ser gente que le guste el tema de la ciencia ficción y quieran bajarlo un poco a lo que es factible físicamente. Hay un montonazo de papers para diseñar la estación espacial. Me leí varios papers y ya sabía perfectamente el radio que tenía que tener la rueda de la estación y a la velocidad a la que tenía que hacerse girar esa estación. En esos mismos papers te dice el diámetro máximo que la capacidad actual de los materiales con un buen acero, con una buena aleación de acero, sería capaz de aguantar sin desintegrarse. Y entonces ya te da más o menos un poco el tamaño estándar que tendría cada una de esas naves para poder fabricarlas con una aleación de acero, que a lo mejor se podría reforzar con algún material que ahora mismo no dominemos del todo, pero tampoco sería muy razonable llevarlo a un nivel más grande y ya está. O sea, plantearte cómo vivirías allí. Basilio, muchísimas gracias por haberte asomado hoy a nuestro abrigo y, aunque tengamos los pies en la tierra, estaremos pendientes de lo que ocurre allá afuera. Gracias. Gracias a ti, Raquel. Y a ti, que estás al otro lado, gracias por tu tiempo. Ya sabes que puedes seguir informado a través de nuestras redes sociales. Nosotros nos escuchamos en el próximo episodio del Abrigo, un podcast de Giveyer Home Experience.